muy reconocido en la Estación Experimental Baños del Inca. Él es un doctor y un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo. Tiene varias investigaciones, actualmente trabaja en investigación de maíz y con presupuestos locales, nacionales y regionales. Con ustedes, el doctor Teodoro Narro León. Adelante con su presentación, doctor Teodoro. Muy buenas tardes con todos los que están asistiendo a esta presentación. Voy a tratar en esta oportunidad sobre el manejo tecnificado de la variedad de maíz INEA 601 morado. Esta variedad ya está muy difundida en el norte del país. Tiene muy buena aceptación, tanto por el rendimiento como calidad. Y por tal motivo los agricultores ya lo prefieren a esta variedad en el norte del país. Esta variedad tiene alta demanda nacional e internacional, debido principalmente al alto contenido de antocianinas. Antocianina es un pigmento de color morado que se lo encuentra en diferentes partes de la planta del maíz, como por ejemplo en la coronta, en las brácteas, en los granos y en otros órganos de la planta. La antocianina del maíz morado tiene propiedades medicinales. Principalmente previene enfermedades que son frecuentes actualmente en la humanidad, tal como la obesidad, diabetes, cáncer al colon, entre otras enfermedades. Por eso que es requerido este tipo de maíz, porque se ha comprobado que el contenido de antocianinas es relativamente alto en relación a otras variedades. Las características de la variedad de maíz INEA 601 morado. Como indiqué anteriormente, la mayor parte de la planta es de color morado. Inclusive algunas hojas tienen la parte de la hoja también de color morado. Y esta característica de color morado ha dado origen o está dando origen a diferentes usos en la alimentación e inclusive en la industria. Están sacando productos de muy buena aceptación en el mercado, inclusive algunas bebidas, lógicamente, aparte de la chicha morada, que ya están incursionando en el mercado local e internacional. El periodo vegetativo de la siembra a cosecha es de 5 meses y medio a 6 meses. Lógicamente que esta variación es debido principalmente a las condiciones climáticas. A mayor altura, la variedad requiere un mayor número de días, el periodo vegetativo se incrementa, y a menor altitud el periodo vegetativo disminuye. Es por eso este rango de variación de un medio mes, inclusive en algunos casos puede ser hasta de un mes. El rendimiento es de aproximadamente 6 toneladas por hectárea. Se ha observado en algunas parcelas realizadas en campos de agricultores que este rendimiento puede ser mucho mayor. Entonces estamos frente a una variedad de alto rendimiento y que para obtener esos altos rendimientos se necesita un mejor manejo. Se adapta a un rango de altitud
de 2.500 a 3.200. La presentación es básicamente sobre esta variedad INIA 601. Por lo tanto, lo que yo pueda ofrecerles está relacionado principalmente a siembras en ambientes de sierra, ¿no? Porque en sierra tenemos esas altitudes, de 2.500 a 3.200. Es decir, es una variedad de libre polinización que se adapta principalmente a ambientes de sierra. ¿Cuáles son las características principales de una buena semilla de maíz morado? Y lo que garantizan obtener un buen rendimiento y una buena calidad. La calidad referido principalmente al aspecto de las características como tal de la variedad y también al aspecto sanitario. Entonces, para tener un buen éxito en la producción de maíz morado, se necesita utilizar semilla certificada de la variedad. El maíz morado, si bien es cierto, tiene algunas características del punto de vista varietal que impide que se expresen algunas otras, principalmente en el color del grano. Sin embargo, a través de las sucesivas generaciones de siembra y cosecha, esta característica es afectada y por lo tanto puede haber algunas variaciones en relación al color del grano. Es decir, que aparecen granos de otros colores y eso le resta la calidad a la semilla. El uso de semilla certificada garantiza al agricultor conseguir en su campo de producción las características de grano y planta similares a la descripción varietal, ¿no? Cuando se hace la liberación de una variedad, y en este caso específico de la variedad de maíz morado, se describen algunas características referidos, en este caso, a las características del color y al contenido de antocianinas. Entonces, cuando hablamos de calidad de maíz morado, lo que necesitamos es que cuando el agricultor siembra en su campo de producción, todas las mazorcas sean de color morado. Porque si no es así, hay una pérdida económica. Entonces, con la utilización de semilla certificada, se va a garantizar que el agricultor pueda conseguir en su campo de producción mazorcas completamente moradas y por lo tanto tener una mejor rentabilidad de su cultivo. Lógicamente que si estamos ubicándonos en sierra, en un ambiente de sierra para producir esta variedad, desde el punto de vista de tecnificación del cultivo, hay algunas limitaciones, ¿no?, en relación al cultivo de maíz en costa. Es por lo tanto, lo que estoy presentando es labores culturales para tener una mejor rentabilidad, pero dirigido a la producción en sierra. En cuanto a la preparación del suelo, lógicamente que esto no es una novedad para los agricultores que se dedican a producir maíz en sierra. Simplemente es una sugerencia, podríamos decir, que la preparación se debe realizar lo antes posible a la siembra. Lógicamente que en la sierra está supeditado la preparación al inicio de lluvias, pero en lo posible
La preparación debe hacerse lo más antes posible con la limitación de humedad. La preparación del suelo oportuna permite incorporar residuos de cosecha para facilitar la descomposición. En la sierra en general, cada vez está con menor porcentaje de nutrientes. La materia orgánica es poco incorporada o se incorpora en pequeñas cantidades. Los suelos están cada vez degradando por erosión, diferentes tipos de erosión, de tal manera de que una forma de restituir estas deficiencias que tienen los suelos de la sierra es incorporando a través de los residuos que quedan inmediatamente después de la cosecha. Y también otra de las recomendaciones que se tiene que hacer para utilizar este tipo de preparación es que esta labor permite destruir estados inmaduros de insectos, principalmente estados como pupas prácticamente de mariposas nocturnas, noctuidios, que estas en la fase de inicio del cultivo, si no hay las condiciones apropiadas, ocasionan serios daños en la germinación. Entonces, la preparación del suelo nos va a favorecer evitar pérdidas por estos insectos. El abonamiento o fertilización. El maíz es un cultivo que requiere altas dosis de fertilización. Si nosotros hacemos una comparación del maíz que se siembra en sierra y del maíz que se siembra en costa, en cuanto a fertilización, hay una diferencia muy grande. ¿No? Siendo maíz, la planta. Lógicamente que en la costa se siembran híbridos y en la sierra se siembran variedades. Pero de todas maneras, ya sea variedades o híbridos, necesitan de adecuada cantidad de fertilizantes o abono, o abonamiento. Dentro de los fertilizantes y el abonamiento en general, lo que la planta necesita en mayores cantidades es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Pero también, en algunos casos, pueden necesitar elementos menores. O en otros, también el suelo podría requerir aplicación de enmiendas. Básicamente, encalados para corregir el nivel de acidez de los suelos, que es muy frecuente en la sierra, para que permita la asimilación de otros nutrientes, porque de lo contrario se bloquean y la planta no lo puede utilizar. Previo al abonamiento o fertilización, se recomienda tomar una muestra de suelo. Hay un procedimiento que se utiliza para tomar la muestra, pero yo creo que si el agricultor decide aplicar abono o fertilizantes a sus campos, es recomendado tomar una muestra de suelo. Esta muestra va a servir para determinar la cantidad y el tipo de abono o fertilizante que va a utilizar en el cultivo del maíz. Porque lógicamente, si no se hace esta práctica, probablemente el agricultor puede aplicar muy poca cantidad o mucho, de tal manera que en ambos casos es perjudicial tanto para el agricultor como para el cultivo. El cultivo en algunos casos tendrá muy poco
muy pocos nutrientes para producir granos, o en otros casos tendrá mucha cantidad de fertilizante. El exceso de fertilizantes en el cultivo también es nocivo, ¿no? Principalmente cuando el exceso es en nitrógeno. Entonces, la recomendación va por aplicar las dosis de fertilización o abonamiento de acuerdo a una recomendación. Como anteriormente indiqué, el maíz necesita abonamiento o fertilización. De lo contrario, los rendimientos se van a mantener bajos. Entonces, en general, los abonos deben aplicarse antes de la siembra o al momento de realizar la siembra. Esto es con la finalidad de que la descomposición del abono se realice en el menor tiempo posible, porque la planta requiere de nutrientes ya a partir de los primeros días que se encuentra establecida en el campo. Lógicamente que la cantidad se va incrementando a medida que la planta va creciendo, pero de todas maneras necesita cantidades de nutrientes para poder desarrollar y a la vez comenzar en un determinado tiempo y a utilizar los nutrientes para diferenciar sus órganos. La cantidad y tipo de fertilizantes deben ser de acuerdo a la recomendación del laboratorio de análisis de suelo. Existen laboratorios que se han especializado en este tipo de análisis y por lo tanto las recomendaciones que dan son las que deberían utilizarse en el cultivo de maíz. En el caso de la fertilización, se recomienda aplicar toda la dosis de fósforo y potasio con 1/3 de la urea al momento de la siembra. Esto es lo que nosotros llamamos fraccionamiento de la urea. ¿Y por qué fraccionar o por qué dividir la urea? Se divide la urea porque la planta en un inicio no necesita toda la cantidad de nitrógeno para poder crecer e iniciar la producción de sus órganos. La planta de maíz va a requerir más nitrógeno y los otros elementos también en la fase de floración y de inicio y llenado de grano. Entonces, si le aplicamos toda la urea en el momento de la siembra, probablemente la planta no lo va a utilizar totalmente. Entonces va a haber ahí una pérdida debido a que la planta no lo va a absorber toda la cantidad que se le ha incorporado. La urea se lo debe tapar inmediatamente para evitar pérdida por volatilización. Lógicamente que como se aplican los tres juntos en el momento de la siembra, entonces al tapar la urea prácticamente estamos tapando el fósforo y el potasio. El fósforo y el potasio no tienen la misma característica de la urea, es decir, que se volatilizan, pero de todas maneras es mejor tenerlos todos los fertilizantes tapados, que dejar alguno de ellos fuera, o sea, sin tapar, porque puede haber pérdidas, ¿no? Por diferentes causas. Siembra. Lógicamente que en la sierra, en la mayor parte de la sierra,
sobre todo en los lugares donde no se dispone de agua de riego. La siembra se realiza en el momento con el momento de los inicios de las lluvias. Pero sin embargo, como dije anteriormente, hay que preparar el terreno tan pronto como sea posible y realizar la siembra en terreno con una adecuada humedad. La adecuada humedad del suelo permite tener una buena y uniforme germinación de la semilla. Y esto está directamente relacionado con la densidad de plantas o número de plantas que van a germinar y por lo tanto van a crecer. Entonces, necesitamos que el terreno esté húmedo, tenga una buena humedad, para tener una buena población de plantas. La humedad al momento de la siembra también facilita o inhibe el desarrollo o la presencia de larvas al momento de la germinación o inicio de la germinación. Porque cuando se siembra en terreno seco, hay algunos insectos que prosperan en esas condiciones. Bueno, los gusanos de tierra son uno de ellos, pero también hay otros que requieren que el terreno esté suelto y no muy húmedo para comenzar a dañar la semilla que se encuentra dentro del suelo. Uno de ellos es un insecto que nosotros lo conocemos como astilos. Un punto muy importante en la siembra de maíz es el número de plantas que se tiene al comienzo y al final. Porque difícilmente vamos a tener una buena producción si tenemos pocas plantas. En general, el agricultor en la sierra, principalmente en la Sierra Norte, siembra de 30 a 35,000 plantas por hectárea. Y cosecha un poco menos, puede ser 25, 28, dependiendo de los factores adversos que se han presentado durante el desarrollo del cultivo. Entonces, nada podemos hacer, me refiero a las otras actividades que vienen después de la siembra, si realmente no tenemos las plantas recomendadas en el campo. Entonces, el número de plantas es muy importante para obtener buenos rendimientos. A través de algunos estudios que se han hecho en Cajamarca y en otros lugares de la sierra del país, se ha demostrado que aproximadamente 50,000 plantas por hectárea a la cosecha es un número óptimo para obtener una buena producción de maíz. Y estas 50,000 plantas por hectárea se consiguen sembrando a 50 centímetros entre plantas y 80 centímetros entre surcos. Nosotros generalmente depositamos un poco más de semillas al momento de la siembra, porque frecuentemente hay daños que se producen tanto antes de la germinación como después de la germinación. Y posterior a la germinación también. Entonces, por ese motivo nosotros preferimos sembrar un número mayor de semillas. Es decir, que en vez de 2, porque estamos hablando de 2 plantas establecidas a la cosecha, sembramos un poco más, 2 o a veces 3, o 2 y 3. En caso de que haya
un mayor número de plantas, a veces se hace el desaige, de tal manera de tener una población completamente homogénea de dos plantas cada 50 centímetros. Este número de plantas permite un buen desarrollo, es decir, que no hay competencia entre las plantas. Hay una buena formación de mazorcas y por lo tanto un buen llenado de grano. Lógicamente que no es solamente sembrar 50.000 plantas por hectárea, ¿no? Esto está asociado con otras prácticas, porque si no se acompaña de las otras prácticas que vamos a tratar, que vamos a ver posteriormente, entonces difícilmente las 50.000 plantas van a producir mazorca, ¿sí? Entonces, la densidad está asociada con otras prácticas, principalmente con la fertilización. El control de malezas. La planta de maíz o el cultivo de maíz es seriamente afectado por la competencia de malezas, principalmente en las primeras fases de desarrollo. Entonces, lo que se tiene que hacer para evitar esta pérdida es efectuar control. Hay que controlar las malezas. En algunos lugares, Cajamarca principalmente, dejan al cultivo con las malezas por un determinado tiempo. Pero esto no es una práctica recomendada, porque el maíz ya comienza a competir desde los primeros estados de crecimiento. Entonces, tenemos que controlar las malezas tan pronto como sea posible. Si se pudiera tener desde el primer día de que salen las plántulas de maíz libres de maleza, sería lo ideal. Lógicamente, si bien es cierto, el cultivo de maíz es muy afectado por la competencia de malezas en las primeras fases de crecimiento, pero el maíz debería estar en lo posible libre de malezas durante todo el ciclo del cultivo. Esta no es una práctica que se recomienda, que el agricultor lo realiza por múltiples motivos, pero cada maleza que está cerca del maíz o con el maíz es una competencia, y el maíz deja de utilizar algunos nutrientes debido a que la maleza lo utiliza para crecer y para reproducirse, ¿no? Formar semillas, etc. Entonces, frente al control de malezas, o para el control de malezas, se utilizan dos formas principalmente. El control manual, que es una práctica que los agricultores lo vienen realizando por muchos años. Para esto utilizan lo que se denomina nosotros como lampa o lampilla, que son herramientas que son construidas localmente. Esta práctica es realizada por el agricultor y su familia, o en algunos otros casos, por los miembros de una determinada comunidad. Esta es la forma más antigua de control de malezas en maíz. Sin embargo, en los últimos tiempos, con la escasez de mano de obra y la no existencia o muy pocas comunidades ahora actualmente están funcionando, están vigentes. Entonces, esta práctica ya no es tan fácil de realizar. El agricultor tiene muchas limitaciones para realizar el deshiervo, el control de malezas, en este caso el deshiervo del maíz.
Esta práctica se dificulta sobre todo cuando hay exceso de humedad, cuando la siembra está acompañada de exceso de precipitación pluvial. En estas circunstancias, la maleza crece más rápido que el maíz y el suelo se torna muy pesado y por lo tanto es difícil de trabajar. Entonces, si hay una excesiva cantidad de malezas, el maíz crece más lentamente que la maleza, entonces el maíz comienza a lo que nosotros le denominamos, comienza a amarillarse. Y cuando el maíz comienza a amarillarse, es difícil recuperar su color natural. Entonces, desde un comienzo ya hay limitaciones, deficiencias en el manejo del cultivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en que el maíz debe estar libre de malezas en los primeros días después de que la planta ha emergido del suelo. La otra forma de control de malezas es mediante la aplicación de productos químicos, es decir, los herbicidas. Esto ha sido una práctica que no ha sido muy adoptada por los agricultores, principalmente de la sierra. Tal vez por el costo, pero yo creo que lo más importante es que no se tenía el conocimiento de cómo utilizar los herbicidas. Actualmente está cambiando esta forma de actuar y algunos agricultores ya están utilizando herbicidas. Y haciendo el balance económico, aparentemente utilizar herbicidas ya no es una práctica muy costosa. Está más bien, está en condiciones que el agricultor lo puede realizar. Dentro de los herbicidas hay dos tipos, ¿no? Los herbicidas preemergentes, es decir, aquellos herbicidas que se aplican inmediatamente después de la siembra y como consecuencia de esta aplicación, la maleza prácticamente ya no germina. Es decir, el campo se mantiene limpio por un buen número de días, libre de malezas. Y hay otros herbicidas que son los postemergentes. Estos también herbicidas también se le aplica al maíz, solo que hay que tener cuidado porque ya la planta ya en estas circunstancias ya ha salido, ¿no? Entonces, si ya salió la planta y las malezas están muy cerca de la planta, entonces la aplicación tiene que ser bastante dirigida a la maleza y evitar el daño al maíz. Hay formas como los agricultores ya se están especializando en aplicar estos productos herbicidas postemergentes para el cultivo de maíz. El aporque. El aporque también es una práctica que data de mucho tiempo. Los agricultores lo han utilizado en la tierra hace muchos años. Sin embargo, en algunos lugares, sobre todo en los valles o en la costa, como ustedes saben, no se aporca el maíz. Pero entonces, ¿cuál es el motivo de que en la sierra se aporca, no? Porque aporcar el maíz significa un gasto adicional. La justificación va porque la variedad de maíz que se siembra en la sierra es un poco más alta que los híbridos de la costa. La otra es el tipo de suelo que se tiene en la sierra. Los terrenos
en la sierra tienen una fuerte pendiente. Son bastante accidentados. Entonces, una forma de evitar que la planta se pueda caer, nosotros lo llamamos tumbado, en la evaluación lo reconocemos como tumbado o acame, entonces es adicionar tierra en el aporque. También los vientos son muy frecuentes en la sierra y más en los terrenos, en los suelos con mucha pendiente. Entonces, si no se le da una adecuada adición de tierra en el aporque, la planta va a ser expuesta o afecta del tumbado. Y de la otra también es que el maíz en la sierra frecuentemente se lo asocia con leguminosas, principalmente con frijol. Y el frijol son tipos trepadores que le dan menor estabilidad a la planta. Entonces, con todos estos factores adversos, la planta tiene que ser bien aporcada para soportar todas estas deficiencias o estas inconveniencias que se presentan durante el crecimiento. El aporque se debe dar de 50 a 60 días después de la siembra. Cuando se utiliza urea en la fertilización, en el aporque se le aplica los 2/3 restantes. O sea, si por decir si la recomendación para aplicar fue 90 kilos, 30 kilos aplicamos al momento de la siembra con todo el fósforo y el potasio, y en el aporque aplicamos los 60 kilos restantes. Como anteriormente les indiqué, la planta va a necesitar mayor cantidad de nutrientes en el momento de la floración, en inicios de la forma del chocleado, que nosotros lo llamamos, y en la maduración del grano. Esas son las fases que la planta requiere de mayor cantidad de nutrientes para producir una buena cosecha. Entonces, por eso se hace este fraccionamiento. Lógicamente, el fósforo y el potasio no se fraccionan porque la descomposición a fuente inorgánica para que la planta lo pueda producir es más lenta. Entonces, más o menos, el fósforo y el potasio está disponible cuando la planta requiere de estos elementos. Riego. Generalmente el maíz morado en gran parte de la sierra del país es al secano. Es decir, solamente es con precipitación pluviosa. Entonces, en estas circunstancias, si bien es cierto, no es lo más recomendado para la producción de maíz, sin embargo, no hay otra forma, ¿no? Los terrenos son sin agua de riego, estamos hablando de forma general, ¿no? Entonces, el cultivo del maíz está expuesto a todas las limitaciones que significa no utilizar riego en el momento que la planta más lo necesita. Y como sabemos, últimamente, en los últimos años, la precipitación, los niveles de precipitación y la regularidad ha cambiado. Antes la precipitación comenzaba en octubre, noviembre, pocas siembras se hacían en diciembre. Ahora las siembras generalmente en el norte se hacen en noviembre, diciembre, inclusive algunos siembran todavía en enero, debido a que la
la precipitación se ha modificado, el régimen de precipitación se ha modificado. Y generalmente se utiliza riego por gravedad. Los que disponen de agua, el riego lo hacen por gravedad, ya que el riego tecnificado todavía no es muy frecuente para la siembra de maíz. Sabemos que agua no le debe faltar al cultivo durante todas las fases, durante todo el crecimiento. Sin embargo, eso solamente se podría conseguir si se dispondría de agua de riego. Pero como no es así, el cultivo está expuesto a deficiencias de humedad, a veces cuando más lo necesita, ¿no? Y cuando más lo necesita el maíz, agua de riego o agua de precipitación. En la floración femenina, masculina y durante el llenado de grano. Nosotros más de una vez ya hemos tenido problemas de falta de humedad en estas épocas críticas. Y cuando se tiene esta falta de humedad en estas épocas críticas, lógicamente que la producción de maíz baja. Mire, en casos extremos, cuando falta agua, por los motivos que ya se ha indicado, puede producir esterilidad del polen. Es decir, que el polen ya no es viable. Y por lo tanto, la inflorescencia femenina ya no es polinizada. Y al no ser polinizada, ya no se forman los granos. Entonces, en estas circunstancias, la producción se complica más por deficiencia del agua. Y cuando la falta de agua es durante el llenado de grano, el grano ya no llena, ya no pesa, tiene un peso muy leve. Y por lo tanto también hay una pérdida de rendimiento del cultivo. Las plagas del maíz. Bueno, si nosotros hacemos una revisión de las plagas del maíz, podemos encontrar una decena o algo más de este número de plagas que afectan al cultivo. Sin embargo, en condiciones de sierra, las plagas más importantes es el gusano cogollero. El gusano cogollero, el daño del gusano cogollero es producido por larvas. Las larvas de una mariposa nocturna, que depositan sus huevos en las hojas, en la parte superior de las hojas. Y de esos pequeños huevos eclosionan las larvas. Las larvas son las que ocasionan daño al cultivo. Se alimentan del cogollo del maíz. Cuando el daño es muy fuerte, hay una destrucción completa de la parte superior de la planta. Y si no se hace el control adecuado, prácticamente todas esas plantas que son seriamente atacadas por las larvas del insecto no van a llegar a producir, no van a llegar a florecer y por lo tanto no van a llegar a formar granos. Otro de los insectos que da problemas al cultivo de maíz morado es el gusano mazorquero. Antes lo llamamos Helioticea, ahora es Helicoverpacea.
También el daño es producido por las larvas de una mariposa nocturna. En este caso, la mariposa hembra deposita sus huevos en los estigmas, las inflorescencias femeninas. Y en las inflorescencias femeninas, en las barbas, eclosionan pequeñas larvitas. Esas pequeñas larvas, ingresan al choclo. En este caso es el choclo, por la parte superior, generalmente es por la parte superior. Y a medida que van desarrollándose, van ocasionando los daños. Al final de todo el ciclo, estas larvas llegan a medidas de 3,5, 4 centímetros. Y destruyendo gran parte de los granos en estado lechoso. Pero también pueden alimentarse en estado pastoso, ocasionando una pérdida de calidad del maíz, como ustedes pueden observar ahí en la foto. En algunas circunstancias, la larva del insecto puede formar pupa dentro del mismo choclo, pero generalmente la larva hace una perforación en el choclo y cae al suelo. En el suelo forma lo que nosotros lo conocemos como las pupas, que es un estado inmaduro del estado adulto. Nuevamente de esa pupa sale el estado adulto, que es la forma como este insecto se va multiplicando, reproduciendo. A través de algunas investigaciones que se han realizado aquí en la estación Baños del Inca, se ha desarrollado una técnica para el control de este insecto. Y es una técnica bastante efectiva y a la vez viable, porque permite controlar las larvas antes de que ingresen al choclo. O sea, cuando la larvita está muy pequeña. Y porque es un producto que no es nocivo ni para los que consumimos, ni consumen, ni para el que aplica. Se trata de aplicaciones de aceite comestible, aceite que se utiliza en la alimentación. 2 a 3 aplicaciones son suficientes para tener un buen control de este insecto. La otra plaga que es muy importante en el maíz amiláceo es el gorgojo, Cytophilus ramais. También en este caso, el daño es producido por las larvas, pequeñas larvitas. Pero el estado adulto es un gorgojo. Las larvitas inicialmente se alimentan del almidón, del endospermo del grano. Pero a medida que la plaga se incrementa, aumenta, prácticamente hay una destrucción total del grano. En la foto ustedes observan grano de maíz blanco, porque es difícil distinguir el insecto, el gorgojo, del maíz morado. Entonces, para una mejor visualización, estamos presentando un grano color blanco. Pero el daño es similar tanto en blanco como en negro. Hay una destrucción completa cuando el daño es fuerte. Anteriormente,
el gorgojo era solamente, bueno, es una plaga de almacén. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos observando de que el insecto ataca ya en campo, sobre todo cuando la cosecha no se hace oportunamente. Entonces, si tenemos una mazorca, tenemos los granos que ya son afectados en el campo, entonces cuando se lo traslada al almacén, el problema se va a aumentar. Entonces, es decir, si no se tienen los cuidados adecuados, es decir, que no se debe de llevar al almacén mazorcas que ya presenten los síntomas del daño del gorgojo. Relativamente es un poco más fácil observar en el campo que en el almacén. Enfermedades. De forma similar a los insectos, hay una serie de enfermedades que atacan al maíz morado, ¿no? Como a los otros maíces también. Y atacan desde el estado de plántula, ¿no? Plántula, el estado de campo, todo el fase del campo, y en el almacén también. Pero las más importantes, sobre todo, la que estamos observando con mayor frecuencia en los últimos años, es un hongo que se llama Penicillium. Como pueden observar ustedes ahí en la mazorca, el Penicillium es un hongo verdulento, verdoso, que cubre toda la superficie de la mazorca y de los granos, pero también pasa hasta la coronta. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad, porque además que ocasiona daño a la mazorca, también ocasiona daño a los consumidores. La otra enfermedad importante es Fusarium. Fusarium, como ustedes pueden observar en la foto, ocasiona también daño a nivel de grano y al mismo tiempo hay una destrucción de estos. Y en forma similar a Penicillium, son nocivos para los consumidores. Cosecha. La forma más frecuente de cosecha de maíz es en estado fresco. Y esta forma se la utiliza principalmente para la elaboración de chicha morada. En este estado, los granos tienen aproximadamente entre 50 y 60% de humedad. La otra forma es grano seco. Esta es la forma que se utiliza cuando el objetivo es utilizar el grano como tal. Como le estaba indicando anteriormente, ahora ya se está utilizando el grano en la industria. Anteriormente solamente era más preferido la antocianina de la coronta. Pero últimamente el grano también ya tiene su ubicación dentro de la industria. Por lo tanto, el maíz morado ya tiene utilidad casi de toda la planta, porque las brácteas también son utilizadas ya ahora en la industria, y yo creo que con el tiempo también el tallo también se lo va a utilizar en la producción de algunos productos. Entonces, la cosecha del maíz para grano se debe hacer en estado de madurez fisiológica. Y el estado de madurez fisiológica coincide con la capa negra. Lamentablemente la capa negra en maíz morado es un poco difícil de mostrar. Pero ahí en la foto he colocado granos de diferente color al morado, es decir, blanco y amarillo.
Y ahí se observa con mucha nitidez la formación de la capa negra. Entonces, cuando se forma esa capa negra en la base del grano, en la unión con la coronta, entonces ya no es necesario tener el cultivo, o sea, es conveniente realizar la cosecha. Porque dejar la cosecha después que pase este estado es exponerlo a una serie de problemas, tanto inclusive problemas fisiológicos. El grano comienza a germinar en el campo. Lógicamente que como no podemos distinguir muy bien la capa negra para poder determinar la madurez fisiológica, el otro indicador es el secado de la planta, pero no dejarlo sobresecado, porque sobresecado ya da problemas adicionales que no es recomendable tenerlos en el campo. Estamos hablando del gorgojo y estamos hablando de germinación prematura de los granos, sobre todo cuando está acompañado de humedad relativa alta o precipitaciones, que a veces son frecuentes en algunas localidades en el momento de la cosecha. Nosotros ya en más de una oportunidad, en el día de cosecha, nos ha tocado una caída de lluvia. Pero bueno, cuando es pequeñas cantidades uno lo puede controlar más fácilmente que cuando se tiene mayores volúmenes de cosecha. Entonces, una vez que se concluye con la cosecha, las mazorcas deben ser trasladadas al almacén para proceder al secado. Lógicamente que el almacén debe ser adecuado para poder o para permitir que las mazorcas puedan realmente secarse. Para el caso específico del maíz morado, no se recomienda que las mazorcas sean expuestas por mucho tiempo a los rayos del sol directo. O en todo caso, por pocos días. Porque los rayos del sol, al incidir en la mazorca, afectan a la intensidad del color del grano, en este caso morado. Entonces, quiere decir que afectan a las antocianinas. Una vez que están secas las mazorcas, se desgrana. Lógicamente que debido a que es un grano de maíz amiláceo, no se cuenta con maquinaria, todavía no se tiene equipos adecuados para realizar el desgrane, y por lo tanto el desgrane es manual, y este desgrane manual evita el quebrado de los granos. Entonces, por el momento es una forma todavía recomendada para realizar el desgrane del maíz morado. Una vez que ya se ha realizado el desgrane, que es más o menos a 14 o 15% de humedad, se realiza el tratamiento con insecticida para evitar daños de almacén, principalmente del gorgojo. Porque, como anteriormente indicamos, hay posibilidades de que si no se tiene cuidado, se puede trasladar ya mazorcas con gorgojo al almacén. Entonces, tenemos que prevenir este problema. Este problema es bastante fuerte, sobre todo en maíz amiláceos y en particular en maíz morado. Una vez que ya se ha realizado el tratamiento de los granos o de la semilla, se debe depositar en sacos, ya sea de yute o en todo caso sintéticos o bolsas de papel, y colocarlos en ambientes con buena ventilación para evitar daños que podrían ocasionarse en el almacenamiento.
Bueno, ingeniera Blanca, eso es lo que he tenido preparado. Estoy a su disposición para las preguntas. De verdad que yo no sé qué iba a... No, me refiero a las preguntas. Sí. Ya, entonces, prefiero que las preguntas me hagan el favor de hacer llegar en forma hablada para yo hacer la contestación. Gracias, doctor Teodoro Narro. Hemos entendido perfectamente la importancia de la siembra de maíz amarillo, de maíz NIA 601 morado, y yo sé que hay muchos participantes que están pidiendo o solicitando sus diapositivas. Nosotros nos vamos a permitir, después que termina la charla, con las preguntas que se puedan resolver, para poder dar quizás ya las diapositivas para cada uno de los correos que han sido inscritos en el chat. No hay ningún Sin problema. embargo, quiero preguntar a la ingeniera Evelyn si ella tiene algunas preguntas específicas para dar respuesta por intermedio del doctor Teodoro Narro. Gracias, y le paso a la ingeniera Evelyn. Ingeniera, buenas tardes. A ver. Doctor Narro, ¿me escucha? Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice la pregunta: manejando adecuadamente 3 variables como material genético, densidad poblacional y buen manejo de malezas, los primeros 35 días de establecido el cultivo, ¿se pueden mejorar los rendimientos en el cultivo de maíz? Mire, el rendimiento que he mostrado ahí de 6 toneladas es básicamente aplicando esos 3 componentes, ¿no? Lógicamente que si se mejora alguno de ellos, como por ejemplo la fertilización, que vuelvo a insistir, la fertilización en maíz es fundamental, ya se ha obtenido a nivel de campo hasta 10 toneladas. O sea que el maíz morado, la variedad INEA 601, tiene un alto potencial de rendimiento, mucho más de lo que nosotros hemos mostrado como promedio. Claro, lógicamente que elevar el promedio no se puede conseguir teniendo un incremento de 10 toneladas de un agricultor, ¿no? Para incrementar el rendimiento general se necesita que muchos agricultores aumenten o lleguen o superen las 6 toneladas. Pero sí, es muy factible, ¿no? Es posible. Gracias, doctor. Dice: ¿a qué altitud se puede sembrar el maíz morado y cuáles son las plagas y enfermedades que atacan a este cultivo? Bueno, ahí en una de las vistas, de las fotos, indiqué que es de 2.500 a 3.200. Miren, en esto de la altitud, ha habido una ligera corrección, porque inicialmente nosotros recomendábamos la siembra de 2.500 a 3.000. Sin embargo, con estos cambios climáticos, la temperatura se ha aumentado más o menos en 2 grados, dicen, ¿no? Entonces, este aumento de 2 grados ha permitido que el maíz amilazo en general incremente o aumente el rango de siembra. Es decir, en Cajamarca ya se puede sembrar a 3.200, en otros lugares como Huaraz están sembrando a 3.400, las variedades de maíz de Cajamarca, ¿no? Entonces, está moviéndose la altitud, ¿no? No es una cuestión rígida, sino más bien hay que adecuarlo a los cambios climáticos. En cambio, en relación a enfermedades y plagas,
estamos observando que a 2.500 o cerca de 2.500, las plagas se están incrementando. Y algunas enfermedades también. Entonces, como una alternativa, el agricultor ha visto de que sembrando a mayor altura, las plagas disminuyen. Lógicamente, ¿no? Por cuestión de temperatura y muchos otros factores. Entonces, parece que la tendencia, por lo menos en maíz amiláceo, es ir subiendo, es decir, aumentando las siembras a altitudes mayores de 3.000 para disminuir el problema de plagas. Y si disminuye el problema de plagas, prácticamente también estamos aumentando el rendimiento, ¿no? Y es con las mismas variedades que tiene la Quelinía, en la estación experimental, Baños del Inca, ¿no? Gracias, doctor. Dice, ¿qué experiencias conoces sobre las aplicaciones de silicio en el cultivo de maíz? Mire, yo participo en muchas capacitaciones, tal vez menos a nivel local, pero sí a nivel nacional y también en algunos otros países. Y la verdad es que no tengo ninguna experiencia de que se tenga resultados de la aplicación de silicio. Esas son todas las preguntas, doctor. Gracias. Gracias. Ingeniera Blanca, ¿sí nos despide? Sí, ingeniera Evelyn. Sí, parece que terminó la ingeniera Evelyn. Yo tenemos un tiempito y quería hacer una referencia, que el doctor Teodoro Narro León tiene una maestría, doctorado y postdoctorado en lo que es genética y mejoramiento de plantas en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y se encuentra trabajando en la estación experimental Baños del Inca. Él es jefe del programa de maíz, justamente, y como les había comentado, no solamente ha trabajado 1 o 2 proyectos, sino ha liberado varias variedades de maíz amiláceo y maíz amarillo duro para la costa y selva del Perú. Agradecemos profundamente la participación del doctor Teodoro Narro por esta charla tan importante en el uso del conocimiento en el manejo tecnificado de la variedad de maíz NIA 601 morado, del cual realmente el Perú está orgulloso, dado a que esta liberación permite ya el masivo uso y consumo de nuestros habitantes por ser uno de los maíces de preferencia en los apetitosos almuerzos que se sirven a nivel nacional, dado a que el poder de antocianinas se aprovecha en varios momentos y en el cuidado de la salud. Un saludo para usted, doctor Teodoro, y las palabras finales de su agradecimiento. Bueno, agradezco al comité organizador. Entiendo que en estas circunstancias difíciles es difícil organizar un evento de esta naturaleza, pero el INIA, con sus profesionales, estamos tentando sobreponernos a todas estas limitaciones y llegar de la forma más efectiva a los agricultores que en las épocas difíciles y en las menos difíciles, el agricultor siempre necesita de un apoyo técnico, y el INIA justamente está volcado a esa actividad de apoyar, colaborar a medida de nuestras posibilidades en el mejoramiento y en el desarrollo tecnológico del cultivo de maíz, en este caso, de todos los agricultores
que requieren esta orientación. Muchas gracias. Agradezco a todos. Gracias también, y les invito a participar de la página web del INIA, www.inia.gov.pe, donde se encuentra mucha información de maíz, de todas las estaciones experimentales a nivel nacional. Un saludo para todos ustedes. Nos encontraremos en algún otro nuevo encuentro próximamente. Gracias, señor Christopher. Gracias, señora Evelyn. Buenas tardes. Muchas gracias.